en algunos detalles y construir una historia respecto a eso. Excelente. ¿El cuarto, hijo? El cuarto es el alegórico, ¿verdad? En el cual principalmente consiste en alegorizar todo el texto. Más, lo decíamos ese día, usted lo definía, digamos, como que es una metáfora continuada, digamos, en el tiempo. ¿Quién usa ese método, Daniel? Bueno, principalmente las iglesias pentecostales. Sí, alegorizamos todo. Así ¿Y usted es iglesia de Dios? No. ¿Ya? Mire, el supervisor mundial de la iglesia de Dios, que es amigo de la doctora Jennifer, él cuando predica todo es alegoría, lo alegoriza todo. Él ve un baño y lo alegoriza, que ese es el baño de Jesucristo. Él ve, mejor dicho, todo es alegoría. Y la gente, aleluya, yo me muero de la radio cuando escucho, Dios santo. Yo no soy tan amigo de la que alegoricen todo, no. Por razones que ya estamos viendo. Y esos 4 métodos que mencionó Daniel, ¿son exegéticos o hermenéuticos? Hermenéuticos. Muy bien, hijo. Ahora, otra persona. ¿Qué vimos hace 8 días? La tercera clase. El método quinto fue el método semiológico o semiótico, que es hacer un análisis exhaustivo lingüístico a un texto bíblico en la lengua que es traducido, y se aplican todas las leyes lingüísticas para entender también ese texto. Dijimos que era un lenguaje, o sea, que era académico, pero no le interesa la lengua original. Se estudian en la lengua traducida y se hace un análisis de la lingüística, sujeto, verbos, complementos, muy exhaustivo. Y eso, no es hermenéutico, o sea, es hermenéutico y no es exegético. Muy bien, Elinor. Ahora, ¿quiénes usan ese método, hija? Dijimos que en los seminarios conservadores como bautistas, aliancistas, nazarenos, asambleas de Dios, cuadrangulares, y también la Iglesia de Dios. Marcelita, ¿ese método no lo usan allá en el seminario de Ñuñoa? No. Sí, lo usan mucho en los seminarios. Sí. Ahora sí, el sexto método, ¿qué vimos? El histórico crítico. Muy bien, hábleme de ese método. ¿Es hermenéutico o exegético? Bueno, fue el más difícil. Ya empezamos con los exegéticos. Quiero que alguien me haga un resumen de ese método. Ese ya es más elaborado, con una metodología científica. En este método trataron de explicarlo todo con la razón. La razón era la encargada de interpretar todo, de discernir y entender la realidad. Bien, Nicole. ¿Qué más, Nicole? Cuénteme. Y lo dividimos también en épocas. Vimos también la época antigua, medieval y moderna. ¿Ya? ¿Por qué dividimos las épocas, Nicole? Como para entender un orden, como hacer paralelos entre una y otra. ¿Ya? Bien, Nicole, muy bien. Bueno, pero ya, ese método se fundamentó en a priorías filosóficas, ¿se acuerda? ¿Qué filósofos ayudaron en la construcción de este método? Tenemos a Sócrates. No, hijo mío, Sócrates, nada que ver. René Descartes, Immanuel Kant y Friedrich Hegel. Muy bien, Elinor. Bueno, Descartes, ¿en qué contribuyó en la confesión de este método? Escribió el discurso del método y también nos dio 5 pasos para que describe también de su método.
Y esos 5 pasos son la duda, en primer lugar, donde los sentidos engañan, así que hay que plantearlo primero como primer paso, la duda, después dividir el problema en las partes más simples y después hacer un estudio exhaustivo y subdividido de cada parte dividida. El cuarto paso sería reconstruir el problema, juntar todas las partes de nuevo y finalmente completar el curso que queda abierto. Consiste en completar que sigue y se sigue aplicando la razón. Eso sería. Muy bien, hija. En conclusión, ese método, ya, ahora sí, ya con esos elementos, alguien me puede evaluar ese método, ¿es bueno, es malo, es exegético? ¿Por qué? ¿En qué es la parte negativa del método y cuál es la parte positiva? Que me den el último remache de este método, porque justo hace 8 días dimos un análisis, ¿cierto? Bastante positivo y negativo del método, ¿se acuerdan? Ahí terminamos, ¿sí o no? Sí. Alguien me puede hacer remache. Uy, yo quiero, mire, deme ese regalo hoy, deme ese regalito hoy. Quiero que alguien me dé el resumen final, me diga, este método sirve por esto, pero es peligroso por esto. Este método sirve porque intenta aplicar un método científico, obviamente lo que hablábamos. Por tanto, busca llegar al texto original. Tiene rigor académico, decía usted ese día, digamos, este método. Ese es el lado positivo. Pero el lado negativo termina, digamos, en definitiva, con construir el método con lo que decía la hermana Leonor, con el tema, digamos, del racionalismo, llevarlo todo a la razón, y obviamente ahí está el peligro o el riesgo, ¿cierto? Porque a Dios no lo podemos circunscribir o entenderlo a través de nuestra razón, que es imperfecta, digamos, ante un Dios perfecto, que era un poco el remate de ese día que conversaba. Muy buen remate, Daniel. Muy bien, Daniel. ¿En qué parte estás conectado, Daniel? ¿En Santiago? No, estoy en la zona central de Chile, en la sexta región, la región del Libertador, Bernardo Higgins. Eso queda hacia Santiago más al sur. Santiago al sur, sí, sí. ¿Por Rancaguas? Exacto, Rancagua es nuestra capital regional. Rancagua está como a 1 hora de Santiago, ¿sí o no? Sí, sí, Santa Cruz está a 2 horas y media, 3 horas. Lejos del famoso pueblo Peor es Nada. Estamos, en rigor estamos en paralelo, porque Peor es Nada está hacia la cordillera y Santa Cruz hacia la costa. Me imagino que le pregunten, Luis Bustamante, ¿dónde nació? En Peor es Nada. Es que yo me acuerdo, yo conocí, ya para entrar a la clase, permíteme contar una anécdota con alguien que recuerdo mucho y lo extraño, con Juvencio Marín, cuando era director de ecuación. Oiga, Esteban, Juvencio Marín me llevó a Chile. Juvencio Marín, director de educación. Lo estoy molestando, Esteban. No me haga caso, Esteban. Una vez me invitó Juvencio Marín. Oye, gusto saludarlo, hijo, un gusto de verlo. Me invitó, nos fuimos por tierra a Temuco. Él manejaba y ahí nos reíamos con Juvencio. Cuando íbamos en el auto, pasamos cerca del pueblo, ahí me llamó una atención, Peor es Nada. Y nos pusimos a hacer chistes con Juvencio. ¿Qué pasaría si hubiera un concurso de belleza de niñas de todo Chile? Que dijera el narrador, viene la señorita Santiago, ¿eh? Viene la señorita Antofagasta, ¡bravo! Viene la señorita Peor es Nada. Ay, los chistes, anécdotas con un buen amigo. Ahora sí. Recording in progress. Ay, se me metió una gringa ahí. Ya. Estamos en el capítulo 2. Que son los métodos hermenéutico y exegético. Vimos hace 8 días
el 2.6. Así, 2.6 que era el método histórico crítico. Ahora nos toca el 2.7. Historia. O mejor así. No sé mejor. Ahí ven mejor así, sí, la posición. Historia de las formas. Historia de las formas. Más que editarlo, lo voy a explicar. No, sí, voy a editar algo para que me entienda. Escriban. Este método es una evolución o hijo del método histórico crítico. Y se aplicó más para el Antiguo Testamento. En el Pentateuco se aplicó más. Se aplicó más para el Antiguo Testamento en el área de la Torá o Pentateuco. Y para el Nuevo Testamento, se aplicó para los evangelios, especialmente los sinópticos. Para el Nuevo Testamento se aplicó a los evangelios, especialmente los sinópticos. ¿Quiénes son los representantes máximos de este método? Para el Antiguo Testamento, tenemos a varios. A Gerhard von Rath. Gerhard von Rath. Ahí lo ven. Y al famoso Martin Nock. Los dos son alemanes y escribieron la teología del Antiguo Testamento, así se llama. Miren, permítame decir, como dijo el borrachito, permíteme unas palabritas, ¡pum! Se cayó. El Gerhard von Rath, yo lo admiro, lo he leído bastante, me encanta. Él es el que mejor aplica el método de historia de las formas a la Torá. Ha escrito varios libros, ha escrito Torá, Génesis y también Teología del Antiguo Testamento. Ellos son los representantes. Hay un libro que les recomiendo, que lo publicó Sígueme, de Gerhard von Rath, que se llama Teología del Antiguo Testamento. ¿Lo consigue? En la actualidad, me gustaría que lo compraran. Editorial Sígueme. También escribió Génesis. También escribió la Torá o Pentateuco. Tiene varios libros. Ahora, para el Nuevo Testamento, tenemos a dos grandes representantes que ya los mencioné. Martín Dibelius y el famoso Rudolf Bultmann, que es famosísimo. Ellos dos son contemporáneos y publicaron casi en la misma fecha. En el año de 1921 publicaron sus famosos libros que llevan el mismo nombre, Teología del Nuevo Testamento, tanto de Martín Dibelius, así se llama su libro, y coincide con el Rudolf Bultmann, Teología del Nuevo Testamento. Claro que el libro de Bultmann es mucho más famoso,
aunque a mí me gusta más Libelius. Pero en el mercado, en el mundo bíblico, ha sido muy aceptado Bultmann. Bueno, ellos son los representantes del método historia de las formas. Lo voy a explicar. Primero, voy a editar algo y después lo explico a fondo. Escriban. El método historia de las formas consiste en ir a las formas literarias. El método historia de las formas consiste en ir a las formas, por eso se llama formas. Por eso se llama forma. Ir a las formas literarias de las antiguas tradiciones, ir a las formas literarias de las antiguas tradiciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y estas formas literarias se gestaron o se formaron, esas formas literarias se gestaron o se formaron en la tradición oral. Esas formas literarias se gestaron o se formaron en la tradición oral. No sé, claro, ahorita si no entendieron esto, ya lo voy a explicar en cuanto a los evangelios. Entonces, ahora explico un poquito, cierren comillas. ¿Qué es el método de historia de las formas? ¿Por qué se llama formas? Es rastrear la historia de las formas literarias que adquirió la predicación oral, la tradición oral. ¿Por qué? Usted sabe que la Biblia no se escribió en el siglo XXI, sino muchos siglos antes de Cristo, inclusive muchos siglos lejos de nuestra era. Y resulta que cuando se escribió la Biblia, ahorita voy a explicar por qué se llama historia de las formas. En la época cuando se escribió la Biblia no había papel cloché, no había computadora, nada. Y el primer papel que existió en la historia de la imprenta, bueno, no digo imprenta, en la historia de la escritura como soporte o instrumento de escritura fue el famoso papiro. Ese fue el primer papel. Y el papiro fue fabricado en Egipto. Ahí nacían los arbolitos. El papiro era un arbolito de unos 2 metros de alto, con hojas fosforescentes, y tenía en su tallo, que era un gruesor de unos 30 centímetros de grosor, y dentro del tallo había unos filamentos, unos ligamentos así, delgadito y pegajoso. Entonces, abrían el tallo, sacaban los filamentos y los ponían uno detrás de otro. Y después ponían otra hilera horizontal y otra vertical así. Y con unas comprensas lo juntaban. Y ahí nació el primer papiro. Y el papiro no se escribía por ambos lados, sino por una cara, un lado. Y era en forma de rollo porque era muy delicado. Y la primera tinta, hijos, fue lo que se llamó la mezcla de los jeans de los hornos. ¿Se acuerdan los hornos de barro que había en sus casas? Bueno, yo no me alcanzo a acordar porque eso me cuentan mis papás, eso me cuenta Jennifer, de las casas antiguas. Los ancestros hacían el pan en unos hornos de barro y después raspaban sacaban
la ceniza pegado al herido en la pared y lo mezclaban con agua. Bueno, eso me cuenta porque yo me crié con los hornos eléctricos. Entonces, se ríen, como que no me creen. Entonces, con eso se sacó la primera tinta. Era el hollín mezclado con agua, que daba espeso, y el esfero, el lápiz, no sé cómo lo llaman en Chile, esfero o lapicero, no sé. Y el lapicero se llamaba el cálamus, que era el cálamus, era un palito, cortaban un palito, y en la punta del palito una hendidura. En el otro extremo había un huequito porque le echaban la tinta ahí. Con eso se usaba para escribir el papiro. Después ya nació, en el año 250 a.C., nació el pergamino, que era de cuero. Eso fue recién en el año 250 a.C. ¿Por qué se llama pergamino? En honor a la ciudad de Pérgamo. Porque nació en Pérgamo el pergamino, por eso se llama pergamino, por la ciudad donde inventaron en Pérgamo, cuando estaba de rey de Pérgamo, Apolo. Ahora bien, entonces, la escritura mejoró cuando apareció el papiro, siglo XI a.C., con el cálamus. Pero antes del papiro, ¿cómo se escribía? ¿Dónde se escribía? ¿Cómo se escribía? En piedras, en barro, en cerámica, en metales. Y como no había tinta ni papel, pues usaban la tinta, usaban los metales, usaban la arcilla, poniendo a planchar la arcilla blandita y raspaban. O sea que la escritura con esos materiales, con piedra, con barro, se llamó escritura cuneiforme. Así se llamó la escritura cuneiforme, porque se escribía acuñando o raspando o tallando la piedra para escribir. La escritura cuneiforme bíblica más antigua fue el acadio babilonio, el acadio asirio, y en piedra se escribió mucha literatura sumeria acadia, como el Gilgamesh y la epopeya, que es hermosísima, el Enuma Elish y mucha. Es interesante, pero aquí viene la bomba. Escuchen bien. Cuando y como no había fotocopiadora, ¿cómo fotocopiar una piedra? ¿Cómo fotocopiar una piedra? ¿Cómo fotocopiar un papiro? ¿Sabe cuándo aparecieron las copias móviles? Con la invención de la imprenta. Eso es reciente, eso es ahorita. En la época moderna, hacia el año de 1455, se dice que apareció la imprenta, principios del Renacimiento, y coincide con la caída de Constantinopla. O sea que eso estamos hablando en 1500 como 5 siglos recientes. Y ahí con la invención de la imprenta ya se podía fotocopiar. Pero antes no era así. Y entre más viejo era el manuscrito, peor. Entonces, ahora sí, me alisto. Para escribir un texto era toda una pericia. Si ahorita da pereza escribir y con computadora, ¿cómo sería escribir 3000 años atrás? Porque el índice del analfabetismo era alto. Entonces, ¿sabe cómo se formó el texto? Es lo primero que se forjaba cuando un escritor escribía algo, primero formaba la tradición oral. Escriban. La tradición oral en todas las culturas antiguas, antes de la imprenta, repito, la tradición oral en todas las culturas antiguas, mucho más antes de la imprenta, era la formación del texto. Y el texto se formaba oralmente. Se formaba oralmente. ¿Y qué es el texto? Un tejido lingüístico. El texto es un tejido lingüístico. Y se formaba oralmente. Ahora, escuchen bien. En la tradición oral ya se formaba un texto y lo enseñaban de padres a hijos. O sea que usaban la memoria. Memorizar textos antiguos era la única forma de mantener viva la tradición oral. Repito, de memorizar textos antiguos
era la única forma de mantener viva una tradición oral, pero ya era un texto, chicos. Por eso que en la Torá dice que la ley la van a enseñar de padres a hijos. Se les enseñaba a los hijos a memorizar la ley, ya era un texto. Entonces, después, mucho más después, pusieron por escrito el texto. Esto se llama tradición escrita. Y la tradición escrita siempre tiene variantes respecto a la tradición oral. Siempre hay variantes respecto a la tradición oral. Chicos, ahora sí. Y eso no solamente se dio con la Biblia, se dio con muchos libros antiguos. Con la Ilíada, la Odisea. Muchos libros antiguos. Ahora sí. Ahora sí, vayan imaginándose cuál es el objetivo del método Historia de las Formas. Es no quedarse con la tradición escrita. Ahí no está el primer sentido. Ir más a dónde? Atrás de la tradición oral. Y tratar con estudios científicos de capturar el primer sentido. O sea, que el primer sentido de la Biblia no está en la forma escrita, sino en la tradición oral. ¡Qué tremendo método! ¡Qué tremendo método! Se llama Historia de las Formas. Ay, yo me acuerdo que yo pregunté eso. Sí, dígame, Luis. Hacer una pregunta con relación a eso. Sí, hijo, hágalo. Ya que nosotros entendemos que cuando una palabra o una expresión pasa de una generación a otro, de un idioma a otro, va perdiendo a veces su valor, ya cuando se hace oralmente, aún escritamente. Entonces, ¿cómo se llegó a la conclusión cuando ya se empezó a escribir la escritura en un papel, en un papiro, en un pergamino? ¿Cómo saber de que lo que se dijo oralmente era realmente la verdad? Porque se va perdiendo el valor, se va perdiendo, eso está comprobado, que se va perdiendo el valor de las palabras de una generación a otra. Entonces, es mi pregunta. Ese es el desafío de este método, que es ambicioso. Con muchos estudios en pensamiento semita, si es para el Antiguo Testamento, pensamiento griego para el Nuevo, y con mucha investigación filológica de los textos escritos, tratar de armar una tradición oral. Sí, eso se puede hacer con muchos estudios rigurosos, partiendo de la fuente escrita. Uy, esto es, por eso se llama Historia de las Formas. Uy, qué método, ¿sí o no? ¿Qué método? Y dígame si no es exegético, eso es exegético. Y a gran nivel. Voy a poner o sea, es difícil este método, Luis. Tratar de configurar la tradición oral donde descansa el primer sentido y no confiar en la tradición escrita es un problema. La ley. Dicen que el padre de la ley oral fue Moisés, pero de la fuente escrita no fue Moisés, fueron otros redactores. Eso fue lo que propuso Julio Wellhausen en cuanto a la formación del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a hablar, apliquemos el método ahorita para los evangelios sinópticos. Voy a hacer una así se dice, degustación, para que sepan cómo va la cosa. Y apliquémoslo por los evangelios sinópticos. Tenemos esta carta. Llevemos esta partecita, hijos. Los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos. ¿Cuáles son los evangelios canónicos? Los evangelios que están en nuestras Biblias. Reina Valera, Dios habla hoy. O sea, los evangelios que han sido canonizados por los concilios de la iglesia primitiva. Canónico. Es lo que tenemos a la mano. Ya está traducido al español, al inglés o al portugués. Entonces, yo le pregunto a Rudolf Bultmann o a Martín Tibelius, que son los padres del método Historia de las Formas para Nuevo Testamento, Evangelio Sinóptico. Don Bultmann,
o Don Libelius. En los evangelios canónicos está el primer sentido. Ellos me quedan mirando y me dicen, chico, la pregunta ofende. Claro que no. Porque ya en la redacción de los evangelios canónicos ya hay añadidos. Hay muchos añadidos de los propios redactores. Y es más, Mateo, griego no lo tradujo Mateo, sino que lo tradujo en la escuela matiana. Porque Mateo primero escribió un evangelio en arameo, que era la lengua de él. Entonces, dice Libelio, tenemos que ir a una etapa mucho más antes, a los evangelios canónicos. ¿Cómo se formaron los evangelios canónicos? Aquí entra la teoría documental. La teoría documental. Los documentos A, es lo que se refiere al documento A, documento B, documento C, la fuente Q, que ustedes no escucharon. Esto se llama la teoría documental. Esta es una etapa previa a los evangelios canónicos. Y los documentos que fueron de base para redactar los evangelios canónicos se escribieron justo apenas que Cristo murió, se escribieron por el año 40, año 45 después de Cristo. Ahora, vamos a ir, como diría nuestro gran amigo, consiervo en la lanza, Luis Fonsi. Vamos a ir despacito. Dice Bullman, Libelius, que el primer sentido está antes de los 4 evangelios. O sea que Bullman me está diciendo que antes de que existieran redaccionalmente los 4 evangelios que son canónicos, que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existieron documentos y que esos documentos fueron la base para los evangelios canónicos. Y yo digo a Bullman, demuéstremelo. Y usa 2 fuentes. Primero, lean Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lucas 1, del 1 al 3. ¿Alguien me lo puede leer? Y escuchen bien. Elinor, usted que tiene una voz angelical como la mía, ¿puede leer la Reina Valera del 60, Lucas 1, del 1 al 3? Sí, vengo enseguida. Ya dice así, Lucas 1 del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Gracias, Elinor. ¿Qué está diciendo Lucas? Que lo que él está escribiendo o lo que escribieron sus compañeros apóstoles no fue las primeras obras. Ya muchos trataron de poner por escrito las cosas que han sido ciertísimas, que se refiere sobre la vida y obra de Jesucristo. O sea que Lucas está diciendo que antes de los evangelios ya existieron fuentes escritas. Y Lucas da a entender que como él no fue discípulo ni conoció a Jesús, él da a entender, y lo da a entender, en el griego es muy claro, él usó esas fuentes. Lucas usó esas fuentes escritas para hacer su propio evangelio. Eso es lo que da a entender, y lo dice directamente.
Ya muchos trataron de poner por escrito las cosas que han sido sencillo. ¿Me ha parecido también a mí o excelentísimo Teófilo usar esa documentación bibliográfica para componer mi versión? Eso es lo que quiso decir, o lo dijo. ¿Qué está diciendo Lucas? Que ya existieron fuentes escritas. Ahora, segunda demostración, o sea que la misma palabra lo dice. Segundo, la arqueología bíblica y la papirología han corroborado, han comprobado científicamente que esas fuentes existen. Y tienen fragmentos. ¿Y sabe cómo los llaman? Documentos. Como no tienen nombres propios, le asignaron letras. Documento A, documento B, documento C. Y apareció un bendito Mateo en arameo. O sea que antes de que Mateo estuviera en griego, estuvo en arameo. Y lo más seguro es que Mateo, como no sabía muy bien griego, compuso el evangelio en arameo. Y los discípulos de Mateo lo traducen del arameo al griego. Bueno, profesor, cuando se aplica este método científicamente, a lo último vamos a hacer una sesión de preguntas, a lo último, cuando termine el método, ¿ya? Entonces, científicamente, este método es muy argumentativo, usa mucho la arqueología, la papirología. ¡Ay, qué interesante! Y la arqueología bíblica ha demostrado que existen documentos A, B, una fuente Q. Entonces, ya con esto, yo le pregunto a Martín Ibelius o a Bullman, entonces, ¿o sea que en la teoría documentaria de los evangelios está el primer sentido? Me dice, no, porque los documentos todavía siguen siendo tradición escrita. Pero estos documentos, para que fuera tradición escrita, existieron como tradición oral. Entonces, vamos a una etapa mucho más antes. La tradición oral. O sea, que para Dibelius y para Bullman, es aquí, en la tradición oral, donde está el primer sentido. Porque fue la tradición oral donde se dio la predicación de la iglesia primitiva. La predicación de la iglesia primitiva. Entonces, los primeros seguidores de Jesús, los primeros discípulos, no se atrevieron a escribir nada, no, sino que fueron formando la predicación de forma oral. Es lo que se llama el famoso querigma. ¿Qué es el querigma? Viene del verbo queruso. Querigma significa el anuncio, el primer anuncio de la iglesia bien primitiva. O sea, el primer anuncio que descansaba en la predicación está en el primer sentido. O sea que el primer sentido de ese evangelio no está en las fuentes escritas, ni en los documentos, ni en los evangelios canónicos. Está en la tradición oral. Porque fue la tradición oral donde se dio formas a la predicación. Formas a la predicación. En la tradición oral. Entonces, eso es lo que ellos llaman las perícopas. Las formas son igual a las perícopas. Entonces, los biblistas científicos llaman a las formas orales de la predicación oral perícopas. Escriban, ¿qué eran las perícopas? No haga como me dijo una alumna, una perícopa es un perico en una copa. Perícopa. No. Escriban, ¿qué es una perícopa? Una perícopa es una estructura literaria donde encierra un mensaje en referencia a Jesucristo. Una perícopa es una estructura literaria. Repito, una perícopa es una estructura literaria
o también unidad literaria, donde está contenido o se encierra una enseñanza respecto a Jesucristo. Donde se encierra una enseñanza respecto a Jesucristo. Escriba. Las perícopas pueden tener muchos géneros literarios. Cuidado, una perícopa no es un género literario. Escuche, una perícopa no es un género literario. Una perícopa es una unidad literaria que es diferente. Entonces, las perícopas pueden usar muchos géneros literarios. Las perícopas pueden usar muchos géneros literarios. Una perícopa puede ser una parábola sobre Jesús, repito, una perícopa puede ser una parábola sobre Jesús. Una perícopa puede ser una predicación o enseñanza de Jesús. Repito, una perícopa puede ser una predicación o enseñanza de Jesús. O también una perícopa puede ser un milagro de Jesús. Son fuertes estos críticos. Una perícopa puede ser un milagro de Jesús. O una expulsión demoníaca. O una expulsión demoníaca. Puede ser una perícopa. Una metáfora. ¿Sí? O una metáfora. Quedamos ahí. O sea, para Martín Dibelius, repito, para Martín Dibelius y para Bullman, el primer sentido no está en las fuentes escritas, o sea, en la tradición escrita, sino en la tradición oral. Justo cuando se empezó a predicar sobre Jesús y el comienzo de la predicación de Jesús, que lo hicieron la propia iglesia primitiva, los propios seguidores de él, ahí es donde se fue tomando forma las enseñanzas de Jesús. Repito, fue en la predicación oral, en el querigma, en el primer anuncio del evangelio, que fue tomando forma la predicación. Y esas formas o esa forma de la predicación se llamó perícopa. En conclusión, terminemos con esto. El método historia de las formas aplicado a los evangelios en este caso es buscar el estilo, el paquete lingüístico en la tradición oral. Ahí está el primer sentido. En el primer sentido. O sea que son ambiciosos. Estos exégetas saben mucho griego, hebreo, arameo, papiro, filosofía antigua, griega. Son académicos del primer nivel. Son científicos. Ahora sí. Puntos positivos. Y para el Antiguo Testamento, para el Pentateuco, miren lo que dijeron, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, sino es producto de varias tradiciones. Se hizo un marco literario y se unió varias tradiciones como la tradición sacerdotal, eloísta, yavista, deuteronomista. Qué tremendo método científico. Ahora sí, chicos y chicas, ¿qué les parece este método? Primero comencemos con lo positivo. Ya, escucho. Mi estimado Yatensi, es solamente una duda que tengo en este momento. Diga la duda. Con relación no sea incrédulo, no sea como tomar. Ya, no, pero es una pregunta en todo caso. Usted es el maestro aquí, el entendido. Yo soy un simple alumno nomás. No, la pregunta es, mire, yo siempre he creído que el Evangelio de Lucas ya fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Eso lo creo hasta ahora, firmemente. ¿Ya? El escrito de Lucas. Ahora usted dice que Lucas básicamente se tomó de otras fuentes escritas. ¿Ya? Y esas fuentes escritas, esas otras fuentes escritas, llegaron a escribirse por la tradición oral. Entonces la pregunta mía es, ¿dónde está la inspiración acá? Buena pregunta, Luis, buena pregunta. Oiga, no, su pregunta es brillante. Y también es la pregunta de todos ustedes. Lo que pasa es que ustedes son tímidos. En cambio, Luis es atrevido, se atrevió a preguntar. Está bien, Luis, está bien. Contesto. Mire, hay un punto de la declaración de la Iglesia de Dios que yo ya... Eso no tiene sentido ya. Creemos en la inspiración verbal de las Escrituras. Exacto. Hubo una época que se creía en el dictado, que Dios dictó la Biblia y que Lucas estaba sentadito con una taza de café, con un mate o con lo que sea, escribir. ¿Qué, señor? Por favor, señor, con punto, con punto, sin punto, coma o sin coma, alfa mayúscula, minúscula, dite bien, Dios, díteme bien. Casi que nos imaginamos así. Entonces, se escribió la Biblia como un dictado verbal y a imprimir. Eso no fue así. Cuando se estudia la Biblia científicamente, nos topamos con sorpresa. Ustedes saben que es una sorpresa, es una monja presa. Sorpresa. Nos topamos con muchas sorpresas, como esta. Entonces, si nos ponemos a creer en la inspiración verbal, nos quedamos sin Reina Valera. Porque la Reina Valera es una traducción con mucho error. Porque ¿cómo puede ser original una traducción al español? O sea que si queremos la inspiración verbal, nos quedamos sin Biblia. Porque ninguna traducción va a servir. Lo que sirve es el papiro original y en la lengua original. Y si quieren saber la inspiración verbal, tienen que saber griego y hebreo. Porque ya la inspiración verbal en la lengua griega y hebrea se puede cambiar cuando se traduce al español. Y puede ser que el traductor no estaba inspirado. Tradujo. Entonces, si mantenemos la inspiración verbal, nos quedamos sin Biblia, Luis, nos quedamos sin Biblia. Porque la Reina Valera no es la traducción original, es una mera versión. Ahora sí, entonces yo tengo mi propio concepto de inspiración. Para no quedarme sin Biblia. ¿Cuál es mi concepto de inspiración? Escuche bien. Dios inspiró a los primeros agiógrafos. Repito, Dios inspiró a los primeros agiógrafos. Dios inspiró a los primeros agiógrafos. Esa es lo primero en la tradición oral. Pero Dios siguió inspirando a los agiógrafos escritores, a los que escribieron. Y Dios inspiró a los copistas, a los que volvieron a copiar. Y Dios inspiró a los copistas. Y Dios inspiró a los concilios para que escogieran bien los libros que deben estar en el Antiguo Testamento. Y también Dios inspiró a los traductores. Pues si no estiramos la inspiración, nos quedamos sin Biblia. Nos toca estirar. Pastor. O sea, esta definición de inspiración es real. Escúchenme, hijos míos. Esta definición de inspiración es real. Porque yo no me imagino a Casiodoro de Reina Curita escuchando a Dios que le dictara al español, no. Entonces, la inspiración es que Dios estuvo presente en todo el proceso de la historia del texto bíblico. Ahí está, me gusta, escriban. Dios inspiró todo el proceso de la formación del texto bíblico. Me encanta esa definición. Porque coincide con la realidad, por Dios. La inspiración es que Dios inspiró todo el proceso, desde que inició con el primer autor hasta con un traductor. O sea que la inspiración es todo un proceso histórico, es todo un proceso histórico de la formación del texto bíblico.
para coincidir con la realidad. ¿He sido claro? Ahora sí, hay una mano levantada. Yo vi a mi amigo Héctor con una manita levantadita ahí, todo humilde, ahí con la... Héctor, iba a decir algo, hijo mío. Sí, mi estimado doctor, pero usted ya me contestó. Tengo un problema yo porque yo soy el encargado de los exámenes ministeriales a nivel nacional en este hermoso país. Y ya se está riendo de mí usted porque yo tengo que hacer la pregunta de la regla número 1 de nuestra regla de fe de la Iglesia de Dios, tácita y específicamente. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Y eso es más añejo que el hilo negro. Pero yo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Renuncio? ¿Sigo en mi puesto? ¿Sigo engañando? ¿O cambio la pregunta? Creemos en el proceso integral de la inspiración de la Biblia. Bueno, hijo mío, porque si usted cambia la pregunta, le quitan la credencial de obispo, es otro problema. Bueno, mijito, que Dios te perdone y sométase a la estructura. Pero cuando yo sea supervisor mundial, voy a cambiar la declaración. Claro que primero van a sacar a balazos los campesinos de Cleveland, que son ultraconservadores, yo saliendo y me llevo de guardaespaldas a Luis, que me maneje en un coche de alta velocidad. Mire, ay, mi amigo Héctor, sí, ¿qué hacer con eso? Pues conserve su puestito, mi hijo, y vaya usted metiendo el cambio poco a poco. Sí. Bien, Luis, bien, hijo. Bueno, ¿qué les pareció un punto positivo de este método? Escucho una retroalimentación. Pastor, yo quiero decir algo. Claro, hijo, dígalo. Disculpe. Mire, son dos puntos súper importantes. Yo creo que hoy día usted nos ha dicho algo súper potente, teológicamente súper potente, en que nos habíamos quedado con la idea, no sé, con que efectivamente Dios inspiró las escrituras, y ahí me tomo también de la palabra que dice el pastor Héctor, de la declaración, que supuestamente no habíamos quedado no en el pasado, pero en la forma real, que Dios inspiró solamente en un principio, y que después solamente fue una transportación de texto. Pero usted acaba de decir que siempre el Señor, Dios, el Espíritu Santo, estuvo en toda esa transportación de texto, etcétera. Eso me hace pensar también, teológicamente me hace pensar que a lo mejor, no sé, pudo haber también, no creo que Dios haya cambiado hechos que pasaron a través de este proceso en los años. Pero esto es muy, muy potente, y creo que va a cambiar un poco nos va a producir una metanoia definitivamente después de esto. Nos podemos sentar a la mesa y conversar sobre esto también, que es súper importante otra vez digo yo. Y lo segundo, en base a este método que usted acaba de exponer, una de las bases, bueno, Chile, usted que lo conoce bastante, es un país de mucha diversidad cultural. Uno de los puntos esenciales en la tradición cultural, en las culturas de nuestro país, es la tradición oral. Es la que se va transmitiendo de generación en generación, y ahí se van formando los pueblos originarios y las culturas a la cual uno pertenece o no. Sin embargo, esa tradición oral se va manteniendo por lo general en misma gente de la cultura o en investigadores. Sí, pero se va manteniendo la esencia de la cultura. Acá, en este método, ¿cómo se puede realizar una investigación mediante la tradición oral si, por ejemplo, no existen descendientes? No sé si me explico la idea. ¿Cómo puedo investigar? Igual debo recurrir a lo escrito, porque acá me está diciendo esto, no sé. Le pregunto eso. Igual debo hacer un estudio exegético
escrito, no sé si me explico, para poder ir a la esencia del nuevo significado. Ariel, muy buena su reflexión y su pregunta. Mire, es complicadísimo. Yo admiro esos pastores valientes que se suben con tremendas corbatas y se cuidan. ¡Aleluya! Uy, ¿están seguros? Yo no estoy seguro. Ellos sí, los admiro. Como dijo el padre Chucho, la ignorancia es atrevida. Entonces, mire, hay culturas que poseen el primer sentido. Pero cuando este primer sentido va pasando de generaciones, cada cultura interpreta el primer sentido. O sea, la primera enseñanza va adquiriendo otros matices cuando se pasa a los descendientes. Entonces, después de 100 años, esa misma enseñanza que tenía un significado original para esa comunidad, ya ha ido cambiando el sentido a otro sentido de acuerdo a la dinámica histórica de esa comunidad. Y así, y entre más vaya pasando ese primer sentido, hay nuevas experiencias, porque la historia no es estática, es dinámica. Entonces, saber el primer sentido de la Biblia, de cada párrafo, de cada idea, de cómo Dios dijo, es imposible ya. Es imposible. Porque ese primer sentido va adquiriendo muchos matices. Un ejemplo, si hacemos una diferencia entre la tradición oral del Sinaí con la tradición escrita, hay grandes diferencias. Porque las tradiciones escritas descansan en varios midrashim, porque muchos rabinos pusieron por escrito la tradición oral, pero ellos pusieron su aporte. Entonces, si usted revisa más de 50 tradiciones escritas hechas en el siglo IV antes de Cristo, como el Midrash Melquita, como el Sifra, como el Talmud, no coinciden con la presunta tradición oral. Ahora, eso para mí no es un problema, eso es riqueza, porque el Espíritu Santo hace que su palabra sea Sí, claro. diversa. Claro que tampoco hay que abusar de la palabra de Dios, porque hay uno que usa una hermenéutica literal, que eso para mí ya no es seriedad, eso ya se llama atropello. Ok, pastor, muchas gracias. Chicos, ¿qué les pareció? Sí, este método. ¿Alguien iba a decir algo? Usted de acá. Pero si quieres comienza. Que tengo una duda concerniente a lo que se ha dicho. Porque según lo que está dictando usted, dice que Dios inspiró a los primeros hagiógrafos, inspiró a los copistas, inspiró a los concilios, inspiró para hacer las copias. O sea, Dios nunca estuvo ajeno al proceso de la escritura de la Biblia, por lo que entiendo. Me gustó eso. Ya, Dios nunca estuvo ajeno, independientemente fuera del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín, del latín al español y a las diferentes versiones. El asunto es que si nosotros como institución profesamos una declaración que a lo mejor puede estar errada en algo, quizás, me atrevo a decir eso, pero también Dios estuvo ahí cuando se hizo esa inspiración, o sea, esa declaración. En el sentido, por ejemplo, creemos el ejemplo que se puso, en la inspiración verbal de la Biblia. A lo mejor estudiando esto, nos damos cuenta que quizás no es en su totalidad así, pero tampoco no podemos enajenar a Dios de ese proceso en el año que se haya escrito o se haya puesto en un papel. Ahora, con esto no estoy diciendo que eso sea lo correcto. Lo que estoy diciendo es que Dios nunca ha estado ajeno a los procesos de la escritura bíblica y aún de los procesos de la institución. Nos guste o no nos guste, Dios está en control, mi opinión. Me gustó este comentario, Hugo. Dios no ha sido ajeno al proceso de la aprobación del texto. Uy, pero eso es muy delicado, porque puede ser que un intérprete mate en nombre de Dios. Por lo menos, mire, yo tengo un testimonio, no sé si lo conté, un pastor de Esmeralda, aquí en el Ecuador, embarazó a la empleada doméstica.
porque su esposa original no le podía dar a luz, era estéril. Y él usó el método abrahámico, el método de Abraham. Así como Abraham, al saber que Sarai no le podía dar a luz, fecundó a Agar. Él usó ese método aquí. Entonces uno te puede decir, bueno, lo que interpretó es correcto. No, aquí tiene que estar acompañado, Hugo, de todo un proceso de investigación exegética. Para mí es importante la formación académica, para no hacerle decir al texto lo que el texto tal vez Dios nunca quiso decir en el proceso. Yo creo que Dios siempre quiso decir, Dios siempre tuvo una palabra perfecta para todos los procesos, pero también han abusado. ¿Sí me entienden? Bueno, está algo delicado, Hugo, muy delicado. Que Dios nos ayude a dar sabiduría y también a seguir estudiando. Bueno, chicos, ahora sí vamos para pasar al último método. ¿Qué puntos positivos les pareció este método? Vamos a lo positivo y después a lo negativo. Que usa la papirología y también la arqueología para fundar lo que busca investigar. Eso sería algo positivo. Bien, Elinor. ¿Otro comentario? De acuerdo. Yo creo que este método es como el más certero y aparte sigue una misma línea de pensamiento de exégesis, ¿sí? Creo que es uno de los que mejor sigue una línea, porque si creemos que Dios fue el que inspiró todos los procesos bíblicos, o sea, de la formación del canon, entonces creo que sigue una linda línea. Excelente, bien. Bueno, nos tocó aterrizar con método exegético. ¿Cómo se llama esta materia? Exégesis, ¿cierto? Esteban, así. Exégesis. Así ya. Así es, Marcelo, así uno, exégesis. Así era. Nos tocó aterrizar con exégesis. Correcto. Sí. En cambio, yo di una materia maestría donde Marcela, exégesis contextual. Ahí di otra orientación, ¿se acuerda? Porque era contextual. Él le enseñé cómo hacer exégesis contextualmente. Pero como esto es exégesis, no es contextual, entonces estoy dando más teoría, ¿sí me entienden? Pero si fuera exégesis contextual, ahí le enseñaré como le enseñé a Marcela, más práctico. Vamos al último método. Algo negativo. Algo negativo. Cuidado, todo perfecto me asusta. Como le pasó a un amigo, se casó con la mujer perfecta. Yo dije, algo raro oculto, porque perfección no hay, solamente Dios. Y sí, cuando fueron a la luna de miel, la pata era de palo. ¿Qué error pueden encontrar en este método? Creer que todo lo que estoy leyendo tiene una directa intervención del Espíritu Santo y que por ende entonces es inspirado, sin hacer ningún análisis del texto que estoy leyendo. Eso sería peligroso, porque si creemos que este texto que estoy leyendo ahora en la Inmaculada y nunca bien ponderada, amadísima Reina Valera dice lo que dice, entonces lo creo a rajatabla y puedo predicar entonces una herejía y mandar a muchos de los míos por el lado oscuro de la vida. Oye, está poeta, oye, Héctor, tiene un espíritu de poeta. Bueno, chicos, no veo que no diga nada negativo. Pasemos a otro método rápido. Pastor. Sí, hijo mío. Yo sí tendría algo negativo concerniente a esto. Dígalo. Porque si este método, esta forma de expresar la fe o expresar la escritura, se la predicásemos o le hablásemos a una persona nueva, a un neófito, le matamos la fe. Porque le vamos a decir que la Biblia no es inspirada, que la Biblia no es real, que la Biblia tiene un montón de errores, que la Biblia, y cuando la gente está en busca de la fe. Ahora, claramente, nosotros académicamente entendemos esto, porque por algo estamos estudiando, pero no así la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios, ¿por qué engañada? Porque se deja engañar por una mentira. Entonces, si nosotros decimos, lo que yo veo en este método, si decimos que la Biblia no es real, que no es una realidad, que la
inspiración no es total, que Dios no estuvo involucrado, como se señaló. Claramente vamos a confundir el concepto de lo que la gente necesita. Ahora, yo lo veo como una falencia. El concepto de que querer presentar un método de una forma académica a gente que no conoce de Dios. No digo que esto no lo estudiemos y que no lo aprendamos, que no lo expresemos. Lo que digo es que si vamos a educar la fe de la gente y no matarle la fe a la gente, esa es mi preocupación con este método. Hugo, no, es que no le vamos a decir que la Biblia está mal, nunca se ha dicho. Sí, por el contrario, estamos diciendo que todo ha estado Dios, usted mismo lo dijo, sí. Dios no ha estado ausente, Dios ha estado presente, entonces no se le mata, está diciendo, mire, no se puede mantener la expresión verbal porque hay copias de las copias, pero también Dios estuvo ahí presente. Entonces, depende de cómo se explica esto. Decirle que hay una primera revelación que se ha ido multiplicando en base a los contextos. Entonces, claro que hay que tener también mucho tino, ¿sí? Mucha sabiduría. Vamos al último momento. El método estructuralista. El método estructuralista. Bueno, este método estructuralista, escriban, lo inventó un famoso francés, Paul Ricoeur. ¿Lo han escuchado? Paul Ricoeur. Y eso se aplica para todas las ciencias humanísticas, para la exégesis, la hermenéutica, para la sociología, antropología, epistemología. Se llama el estructuralismo, pero se aplicó más para la exégesis. Entonces, ahora escriban. El estructuralismo, vamos a definir este método. El estructuralismo involucra los otros métodos. Que hemos visto. El método estructuralista involucra los otros métodos, que ya vimos cuáles. Involucra historia de las formas, el método semiótico, pero en la lengua original, el método semiológico semiótico en la lengua original, y también la filología. ¿Qué es la filología? El estudio lingüístico de la lengua original. La filología es el estudio lingüístico de la lengua original. Tengo 13 minutos para exponer este método. Lo vamos a explicar muy elegantemente. Este método es el mejor. Y aquí termino el curso de exégesis con la exposición de este método. Se llama estructuralista porque investiga la formación de un texto oral y también cómo se volvió texto escrito. Y cómo se puede interpretar. O sea, que contiene información hermenéutica y también exegética. Es estructurado y completo. Tiene 4 etapas. 4 etapas. Cuatro etapas.
La primera lo lleva a la segunda lo lleva a la tercera, así la pongo. Y la tercera la cuarta. Ya. La primera etapa, escriban, es la lengua original que se usa. Escriban, la primera etapa es la lengua original que se usa. Pongan acá lengua. O idioma. Entonces, en la primera etapa se investiga la naturaleza de la lengua que se va a usar para inscribir el primer sentido, tanto en la tradición oral. Supongamos, van a aplicar el método estructuralista en la carta a los romanos, el primer capítulo de Romanos. Entonces, todavía no se va al contenido, no. Primero se estudia la lengua que Pablo usó. Se estudia la naturaleza de esta lengua. Y descubren que el griego que usó Pablo en Romanos no es el mismo griego de Apocalipsis ni de los Evangelios. Es un griego jurídico, legal, que se llama estodomaico. Entonces se estudia la lengua, primero. Cómo funciona esta lengua, su naturaleza. Es lo primero. Todavía no se estudia el contenido, no, sino la lengua en sí. Supongamos, ahorita van a revisar Génesis. Tienen que saber el primer hebreo, el paleohebreo, cananeo, que se usó para meter en tradición oral y escrita Génesis. Entonces, se estudia la lengua. ¿Por qué primero se estudia la lengua? Porque una lengua es la expresión mental de una cultura. Ahora, sigamos bajando. Se descubre algo interesante. Que la lengua, antes de que se use, porque aquí es antes de usarla en la tradición oral o escrita, se descubre que la lengua es polisémica. Hay una polisemia. ¿Qué significa poli? Varios. Semia, sentido. Entonces, antes de que la lengua se use, cada palabra de la lengua tiene varias funciones. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. La palabra blanco. Blanco, antes de que se use, puede ser un apellido, Roberto Blanco. Puede ser un color blanco. O puede ser tirar al blanco, a un objetivo. O sea que blanco, el término blanco, antes de que se use en la tradición oral, es polisémico. Todo eso se estudia la lengua antes de ser usada, la lengua bíblica. Y eso nos da un fenómeno. Esto se llama sentido figurado. Sentido figurado. ¿Por qué sentido figurado? Porque el sentido todavía no se dice qué sentido va a tener la palabra. Porque la polisemia me da sentidos posibles, sentidos figurados. Puede ser blanco, puede ser el apellido, puede ser color, una meta, sentido figurado. Ahora bien, cuando se estudia la lengua de Romanos, el griego ptolomaico o el hebreo paleohebreo, cananeo de Génesis, ya se revisa la tradición oral. Entonces se pasa al habla. ¿Qué es el habla? La primera tradición, la tradición oral. La tradición oral. Esa es la segunda etapa. Y aquí se aplica mucho el método de historia de las formas. En la primera etapa hay que saber mucho filología, estudio lingüístico.
Segunda etapa, historia de las formas. Entonces, ya en la lengua se usa en el habla, ya la lengua está funcionando. Y cuando la lengua funciona, se llama en la tradición oral. Uy, esto es el primer texto, la tradición oral, es donde está el primer sentido. Y lo voy a escribir aquí de una forma muy reservada. Es aquí donde descansa el primer sentido original. Entonces, la historia de las formas, que lo vimos anteriormente, empieza a despapallarse, a estudiar las formas que adquirieron la tradición oral, ya sea en la ley o en los evangelios. O sea, y voy a subrayar acá, de la lengua, antes de ser usada, se pasa a la lengua actual. Y aquí hay un problema. Sigamos más. Ya de la polisemia se pasa a la monosemia. Perdón, sí. Monosemia. ¿Qué es monosemia? Mono, un solo sentido. ¿Por qué? Entonces, pongamos el ejemplo de la palabra blanco. Yo aquí, ya en el habla, en el funcionamiento de la lengua, ya quiero decir que el señor Luis Blanco come papaya. O sea, al decir Luis Blanco come papaya, ya la palabra blanco dejó de ser polisémica, que tenía varios sentidos. Ahora solamente quiere un solo sentido porque es un apellido. Uy, eso es lo que se llama la clausura del sentido en el habla. Porque el que formó la tradición oral ya usa las palabras con un solo sentido. Y aquí, esto se llama sentido actual. Ya. Y aquí vemos otra relación del sentido figurado, que era en el habla, perdón, en el idioma, se pasa al sentido actual. Uy, mire, qué tremendo. Una tercera etapa. La tradición oral. Es lo que se llama el texto. Tradición, perdón, escrita, me equivoqué. Tradición escrita. Entonces, ya con el transcurrir de las décadas, de los siglos, la tradición oral tiene varios textos escritos. Aquí está la tradición escrita. Entonces, ¿qué pasa? El exégeta estructuralista buscó el primer sentido, pero lo sigue, le da un seguimiento y va a descubrir que en el texto escrito pudo ese primer sentido cambiar, tener otra dinámica diferente a la oral. O sea que ese método es tan perfecto que va dando seguimiento de cómo el sentido fue cambiando. ¿Qué es un texto? ¿Ya? Un texto es un tejido literario, ya lo dije anteriormente, donde funcionan las bastantes papeles. Ahora, aquí hay un problema. Otra vez la monosemia se pasa a la polisemia de nuevo. ¿Qué significa polisemia? Varios sentidos. ¿Por qué? Porque el texto queda nuevo. Los que copiaron el texto, hicieron tradición escrita, se murieron. Pablo se murió en los escritores del Antiguo Testamento. Pero al morirse, el texto se vuelve fecundo en posibles varios sentidos. Por ejemplo, esto es lo que se llama en exégesis, escriban, la muerte literaria. Para que un texto tenga varios sentidos posibles, es porque se produjo 3 muertes literarias. Primera muerte, el emisor. ¿Quién es el emisor? El que armó el texto escrito,
pensando en un sentido, pero al morir él no está vivo para explicar qué quiso decir. O sea, el texto quiere diferentes interpretaciones. Segunda muerte literaria, muere el receptor. El destinatario original que se pensó para escribir una carta desapareció. Esto hace que el texto queda huérfano, deambulando en las épocas. Y tercera muerte literaria, desaparece el contexto histórico que une al emisor con el receptor. Entonces, con esas tres muertes literarias, el texto está huérfano, deambulando y siendo traducido, siendo explicado, y es polisémico, tiene muchos sentidos posibles. Otra vez, lo que fue la monosemia en la tradición oral se vuelve polisemia en el texto escrito. Traducción escrita. Por eso que de la ley hay múltiples interpretaciones de los escribas. Ahora sí, esto se llama reserva del sentido. Reserva de sentido. ¿Por qué? Porque hay muchos posibles sentidos en el texto escrito. Y la última etapa, la definitiva, la relectura. ¿Qué significa relectura? El que lee se apropia de un solo sentido. ¿Sí? Dice, esto dijo Dios. Y depende de la versión. Una cosa es apropiarse de un sentido en la Dios habla hoy, o la versión actual, o en la Reina Valera. Entonces, la relectura, el hermeneuta, el intérprete de hoy, cuando lee el texto, se apropia de un solo sentido. Y otra vez se vuelve a transformar la polisemia en monosemia. ¿Por qué monosemia? Porque el que lee el texto se apropia de un solo sentido. Un ejemplo, con el siervo sufriente de Isaías. Isaías habla de un siervo que sufre, que lo van a matar. Isaías 52:13, Isaías 53:12. Pero cuando se hizo el texto en el primer sentido y tradición escrita, no se refiere a Jesucristo, posiblemente se refiere a otro personaje. Pero ya en una relectura cristocéntrica, dice, es Jesús, el protagonista de los 4 cánticos del siervo de Isaías. Ahora, de la reserva del sentido, se pasa a la apropiación del sentido. ¿Qué significa la apropiación del sentido? De varios sentidos posibles, porque en el texto escrito hay una reserva de sentido, se apropia uno solo. Esto es lo que pasa. Bueno, chicos, ¿quedó claro el método estructuralista? Es el mejor método exegético, porque usted da un seguimiento. Antes de entender el texto en la lengua original, primero estudia la lengua original. Después trata de capturar el primer sentido en la tradición oral.
después escrita y después de cómo la gente interpreta el texto. O sea que es un método que hace un seguimiento, y a esto Hugo le va a encantar, porque ahí va a ver cómo el Espíritu Santo se mueve desde la tradición oral, cómo se mueve la tradición escrita y cómo se mueven las interpretaciones. Pregunto, ¿qué le pareció este método? Eso. Y muy exegético, Ariel. Hermoso, lo encuentro hermoso, mi estimado Yatensi. Excelente. Héctor, cuando tome las credenciales, póngalo a leer el método estructuralista. Sí será. Elinor. Elinor, ¿en qué ciudad vive en Chile? Yo vivo en Santiago, en la comuna de Renca. ¿La comuna qué? En la comuna de Renca. Uy, ahí viven los poderosos de Chile, los ricos, los millonarios. Ahí vive el presidente de Chile. Me pareció muy bueno este método y que también lleva como a ir al estudio de las primeras lenguas para poder entonces también hacer una buena exégesis. Y para eso también hay buenos comentarios, buenos diccionarios y eso es lo que puedo decir de esto. ¿Otra opinión? Pastor. Jennifer Ábalos. Bueno, recién iba a hacer un comentario, pero después no pude y me quedé escuchando. Y en realidad lo que pasa mucho con nosotros es que como que cometemos el error de leer la Biblia como que si la hubiesen escrito como para nosotros. Muy buen punto, Jennifer. Sí, muy bueno. Ahí es donde cometemos como el error de interpretación, porque como pensamos que fue escrita para nosotros, como que nos olvidamos y es lo que busca la exégesis, poder comprender qué quiso decir Dios en el momento en que se escribió eso y para quién fue escrito, y de ahí sacar la riqueza que es de la enseñanza. Bueno, chicos, me pasé 6 minutos. Permítanme decir que disfruté este curso con ustedes. Gracias, Esteban, por darme este regalo de estar con esta crema innata de los nuevos biblistas de Chile, de Iglesia de Dios, que fuera de la Iglesia de Dios no hay salvación. Gracias, Esteban, muy agradecido. Decana académica, Marcela, muy agradecido, hijos. Bueno, yo me despido. Sí. Miren, nunca hay traducción perfecta, es el problema. Pero hay una que me gusta, la lenguaje actual es la mejor. Y yo le dije al comienzo que estoy trabajando en un proyecto de traducción con el Semisud, se llama la traducción contemporánea. Ya hemos colocado 2 libros, hemos traducido a Filemón y Judas. Y los que no han leído le han gustado, ¿sí o no, Elinor? Yo creo que Elinor los ha leído. Le cuente, Elinor, de la traducción que hemos hecho de 2 libros, ya estamos acabando la primera de Juan. Escuchemos su testimonio, Elinor. Bueno, está fácil de seguir la lectura, y también los pies de página son bien importantes porque también nos llevan a las lenguas originales y ahí dan los significados también de palabras clave. Eso es listo. Mira, ¿sabe por qué empecé la labor de traducción? Porque una vez yo estaba criticando hace 15 años la Reina Valera, la estaba criticando en un congreso de biblistas. Me puse a criticar, eran puros pastores. Me critiqué la Jerusalén, Reina Valera y Naca Columna. Me dice un pastor, bonito, muy bonito, señor Bonilla. Es bueno para criticar. Si ninguna traducción le satisface, pues haga su traducción y deje de estar molestando. Traduzca su Biblia. Tiene razón.
es fácil criticar y no proponer. Ahí me dio una rabia y tenía razón, por eso he iniciado ese proyecto con un equipo muy bueno. Y eso lo encuentran gratis eso lo van a encontrar en la página web que lleva mi nombre, www.yatensi, con doble T, con doble I, bonilla.org. Ahí lo encuentran, así con el mouse para abajito dice descargar. Ahí lo descargan gratis. Profesor. Hija mía. Profesor, perdón, pero quería hacerle una pregunta respecto al trabajo. Hablen con Esteban, que el trabajo es, Esteban, ¿cómo lo mandaron? O Marcela. No, si yo tengo entendido eso, lo que pasa es que yo tengo una dificultad respecto al versículo que yo busqué, que yo seleccioné. Porque yo seleccioné Lucas capítulo 8, 48, cuando el Señor sana a la mujer del manto, perdón, a la mujer del flujo de sangre. Y mi tema es que usted nos dijo que leyéramos distintas versiones. Y yo llegué leyendo distintas versiones y llegué a la Biblia de Jimmy Swaggart. Ay. Y él en uno de los comentarios que tiene de los análisis, dijo que la mujer se llamaba Verónica y era de Cesarea de Filipo. Yo he estado tratando de buscar información y la verdad es que no sé qué tan cierto pueda ser. Yo ya estuve leyendo unos artículos católicos y decía de que tenía que ver con una mujer que era una santa de nombre Berenice, entonces no sé qué tan cierto es. Bueno, los nombres no lo dan. Admiro a Jimmy Swaggart, que ya sabe que se llama Verónica. Yo aquí soy bruto porque no sé cómo se llama esa mujer. Uy, admirable lo de Jimmy, oiga. ¡Qué sabiduría! Y él no es un biblista, él es un hermeneuta predicador. Zapateros a sus zapatos. ¿Sí? Tengan cuidado. Chicos, me despido. Muchas gracias, Esteban. Y ahí los trabajos los mandan a Esteban. Bueno, Yatensi, dame un minuto antes de que termines para que oremos. Vas a estar acá, me acaban de avisar que vas a estar dando un curso sobre exégesis de textos polémicos, ¿sí? Del 12 al 16 de julio. Si alguno está interesado, está bastante económico estar ahí contigo. El Semisur lo está certificando este curso esta semana entera, así que si alguno más quiere seguir paralelamente, además de estar acá, seguir ahí acompañando a Yatensi en estos textos polémicos, así que puede, ¿cierto?, contactarse y comenzar este estudio. Gracias, Yatensi, a los estudiantes, agradecerles por este tiempo. O nos pasamos un poquito más hoy día, pero era obvio, era el cierre, así que agradecerle a cada uno de ustedes. Hagan la tarea que pidió el doctor para que puedan salir acreditados y los que están, ¿cierto?, en proceso de licenciatura también. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. Dios ha sido bueno. Tengamos un tiempo de alimentarnos, reflexionar y, ¿cierto?, y seguir acompañándonos a través del texto y a través de la palabra. Hay que cerrar este ciclo, así que voy a pedir, ¿cierto?, si la hermana Marcela nos puede ayudar con una oración de cierre y pueda bendecir, ¿cierto?, ahí al doctor Yatensi. Amén. Amén. Ha sido un placer poder escuchar ahí al pastor Yatensi en estas 4 clases. Nos hemos deleitado con sus, ¿verdad?, conocimientos y también con sus chistes, ¿verdad?, que son tan entretenidos y nos ayuda también a estar más atentos. Oramos por esta clase.